Amigos, regresamos, estamos en vivo y en directo, listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Atentos ahí en casita, como todos los días, nosotros habilitamos nuestra línea WhatsApp para que puedas participar de manera activa. Si tienes algunas dudas, algunas consultas que quieras hacernos llegar, anota el número WhatsApp 913-16-2653. Esa es la línea, así es que estaremos atentos a sus consultas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hablamos de las infecciones urinarias en nuestros niños. Atentos papás ahí en casita, por supuesto, para desarrollar este tema. Hoy nos acompaña un excelente profesional, él es el doctor Fernando Arias Cáceres, médico urólogo. ¿Cómo está, doctor Fernando? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, nefrólogo. Los nefrólogos vemos todo lo que es la parte... Ahí vamos a cambiar el sentido. Los nefrólogos vemos todo lo que es la función y la estructura de los riñones y, bueno, las complicaciones y las diferentes patologías. Y definitivamente infecciones urinarias en niños creo que es lo más común, lo más frecuente que nosotros estamos viendo, ¿no? Y se convierte muchas veces en una preocupación para los padres al tener un niño que tiene infecciones urinarias, ya que a diferencia de otros cuadros, por ejemplo, un cuadro respiratorio o un cuadro digestivo, pues la mayoría de las veces las infecciones están asociadas a agentes bacterianos y si no hay un adecuado manejo o tratamiento, pues esto sí puede dejar secuelas a nivel de la función del riñón y lamentablemente también ser un problema recurrente, ¿no? Eso es la relevancia muchas veces de las infecciones urinarias en los pequeños. Exacto, doctor, es importante estar atentos, ¿verdad? Y conocer por qué se dan este tipo de infecciones en nuestros niños. ¿Cuáles son las causas más recurrentes? Creo, y bueno, realmente factible que haya varios factores y estos van a cambiar en relación a la edad del niño. Muchas veces están asociados, o lo más común que nosotros nos dicen, no es por el pañal o es por la higiene, que si bien es cierto juega un rol importante y por lo cual el cuidado de los niños siempre tiene que ser el de máximo cuidado, sí tenemos en cuenta que hay condiciones que pueden aumentar el riesgo de una infección. Hay niños que tienen malformaciones en los riñoncitos y se manifiesta como una infección urinaria. Hay niños que pueden tener cálculos, hay niños que pueden tener hábitos miccionales inadecuados, niños que se aguantan para orinar o niños que postergan ese hábito durante muchas horas. Asimismo, el estreñimiento, que es una condición muy frecuente en nuestra sociedad por el hecho de la dieta en general, aumenta el riesgo de las infecciones, ¿no? No hay una sola causa, de hecho son varias en las cuales muchas veces tenemos que intervenir para poder resolver el problema. ¿Cuáles vendrían a ser, doctor, las señales de alarma a las cuales los papás tenemos que estar muy atentos? Eso es muy importante porque definitivamente una infección urinaria va bien cuando la diagnosticamos a tiempo, ¿no? Uno de los síntomas más comunes que podríamos decir es la presencia de fiebre sin un origen, sin una causa. Estamos acostumbrados a que nuestro niño tenga fiebre y puede tener tos o de repente síntomas gastrointestinales como diarrea o vómitos, ¿no? Pero si tiene solamente fiebre y no tiene otro síntoma, debemos sospechar infecciones urinarias, sobre todo en los niños más chiquititos. Síntomas también muy asociados son, por ejemplo, el mal olor de la pipí, que varía a veces y eso a veces una mamá muy claramente se puede dar cuenta cuando cambia un pañal o cuando el niño va al baño. Y cuando ya son niños más grandes, que ya van solos al baño, pueden reportar síntomas como los de un adulto. Dolor al orinar, molestias que quieren orinar más frecuentemente durante el día, escapes de orina, que muchas veces representan infecciones. Entonces hay que estar muy atentos a esos dos grupos de síntomas, ¿no? Los más chiquititos y un tanto los más grandes. Doctor, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué pruebas se le realizan a los pequeños pacientes? Si bien es cierto, a veces los síntomas son característicos, ¿no? Uno va y ve a un niño, le duele al orinar, es muy probable que sea una infección. Justamente los exámenes que nos ayudan al diagnóstico son muy importantes porque se realiza un examen de orina y se realiza un cultivo de orina. En este estudio lo que hace el laboratorio es identificar qué bacteria ha generado la infección. De esa forma nosotros podemos tener certeza de que es una infección producida por un tipo de bacteria en específico y también nos da la chance de probar qué antibióticos pueden ser más efectivos. En nuestro tiempo actual, pues a veces el uso de los antibióticos de manera desmedida ha generado que haya bacterias que resistan a tratamientos convencionales. Y es por eso que es muy necesario que un padre, cuando sospecha que su niño pueda tener una infección o le diga en una evaluación inicial el médico o el pediatra que tiene infección urinaria, sí o sí se haga un examen de orina y un cultivo, muy necesarios para asegurar el tratamiento y también el seguimiento a largo plazo.
Perfecto. ¿Cuáles son las repercusiones o los problemas que va a tener el paciente que no ha sido atendido a tiempo, doctor? Sí está descrito y es posible que un niño que tiene infección urinaria con fiebre pueda generar cicatrices en sus riñoncitos, como una secuela, como un proceso inflamatorio que genera justamente la infección a nivel del riñón. Esto obviamente es más frecuente si es que el niño pasa muchos días enfermo, quiere decir si yo no atiendo, digamos, la fiebre en el primero y el segundo día, ¿no? Y está más tiempo con fiebre, esto aumenta el riesgo de complicaciones. Y lógicamente, algo que siempre recomiendo a los pacientes es cuando un niño tiene una infección urinaria, es más que solo dar el tratamiento en ese momento, siempre hay que preguntarnos por qué pasó, de dónde vino, de repente si no se le cambió bien o se contaminó en algún lugar especial. Porque cuando no sabemos bien por qué sucedió, pues lamentablemente sí existe la posibilidad de que este evento se repita, ¿no? Si yo no sospecho que pueda ser una infección asociada a una malformación, por ejemplo, no le voy a hacer más exámenes. Entonces sí es importante a veces tratar de identificar qué pasó. ¿Se contaminó? ¿Hay algún factor? ¿Está estreñido? ¿Se está aguantando para orinar? Para poder, además de tratar la infección, tratar pues la causa asociada, porque está, si no, condenado a repetirse. Y ese es el siguiente problema que tienen los niños con infecciones urinarias, ¿no? Que recurran, que se repitan muchas veces en el tiempo. Claro, ¿no? El hecho que le dio una vez, que ya llevó su tratamiento, no implica que no pueda volver a ocurrir este cuadro. ¿Estos cuadros, a medida que se van repitiendo, se van empeorando, van agravando la salud del menor? Definitivamente sí producen más daño, ¿no? Eso es algo que normalmente tenemos que saber. Una infección genera una cicatriz, 10 infecciones, 10 cicatrices y lamentablemente eso daña a largo tiempo el riñón. Pero considero, y aquí me parece muy importante también este aspecto, es el estrés y la ansiedad que genera en un papá que su niño tiene infecciones muy seguidas, ¿no? Se deteriora bastante la calidad de vida, la condición. Yo tengo muchos pacientes que acuden a la consulta y lamentablemente es porque han pasado 10 infecciones urinarias y ya no saben qué hacer. Y considero que la calidad de vida del niño y la calidad de vida del padre pues se afecta mucho cuando una infección es a repetición. Y definitivamente la salud mental pues es también fundamental en nuestros pacientes, ¿no? Eso es algo que siempre tratamos de buscar una solución porque si se ataca la causa, se acaba el problema muchas veces, ¿no? De todas maneras, doctor, los estilos de vida, ¿hay algo que influya el tema de la alimentación, de repente, que pueda empeorar estos cuadros? Sí es cierto que hay algunas cosas que nosotros en la parte del estilo de vida y la nutrición podemos corregir. No es que sean culpables directamente, pero sí son factores que favorecen una infección. Creo que un hábito que nosotros deberíamos inculcar a los niños desde muy pequeños es el consumo de agua, ¿no? Es muy difícil que un niño esté acostumbrado a beber agua. Puede tomar otros líquidos, pero el agua fundamentalmente es una recomendación que se le da a todos los pacientes que quieren tener riñones sanos. Obviamente el consumo de agua varía según el tamaño, el peso del niño, eso es lo común, pero sí es bueno que el niño tenga un hábito de su consumo. Esto también ayuda mucho a manejar el estreñimiento, que es un problema enorme y gigante, pues porque lamentablemente nuestra dieta es favorecedora, ¿no? de tener esta complicación intestinal. Y bueno, también hay un punto que muchas veces lo dejamos pasar como papás, pero también es algo que deberíamos prestarle atención y es el hábito miccional. Cuando un niño empieza o aprende a ir al baño solo, siempre tenemos que estar al pendiente de que lo haga con la frecuencia adecuada, que lo haga con el tiempo adecuado y sobre todo que evite las maniobras que hacen que se aguante o que retenga orina. Si eso lo corregimos desde chiquititos, potencialmente de niños más grandes no vamos a tener ese problema. Pero si lo dejamos pasar, definitivamente más adelante nos va a dar problemas seguramente. Atentos, papitos, con estos hábitos. Tenemos la primera consulta a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerda que tú también puedes participar de esta escribiéndonos. Vamos a poner la línea en pantalla al 913-16-2653. La primera consulta dice: buenos días, doctor. ¿Es normal que un adolescente de 14 años la primera orina del día haga con espuma? Ese es un detalle importante. Normalmente, por el hecho de la micción, puede haber una espuma en el inodoro potencialmente, pero es
persistente, si es que está en el tiempo, digamos, lo mantenemos allí y la espuma no desaparece, normalmente es un indicador de la presencia de proteínas en orina, ¿no? No está asociado a infecciones propiamente, pero es la presencia de proteínas en orina. Y si esto lo tiene todos los días o muchas veces en el tiempo, sí ameritaría hacer algunas evaluaciones sobre todo, ¿no? Hay que ver factores como, por ejemplo, si tiene sobrepeso, que suele ser un factor asociado a tener esa complicación a nivel renal en este tipo de pacientes, y que sí es algo muy común ahora el sobrepeso y la obesidad en los pacientes pediátricos. Antes no lo veíamos tanto y ahora sí lo vemos más, ¿no? Así es, mucho sedentarismo también, ¿verdad, doctor? Exacto. Es importante saber qué mensaje nos da la orina a través de su color, de su olor, ¿no? Como bien dice también la consulta que nos han mandado, ¿no? Su apariencia, si es espumosa o no. Exacto, definitivamente la consulta que nos hacen es una mamá de repente muy preocupada, que está muy al pendiente, y la orina nos da mucha información. Una orina muy cargada te puede estar diciendo que estás tomando poca agua, una orina que tiene espuma te puede estar indicando que hay un problema en el riñón, una orina que de repente tiene mal olor definitivamente no es normal, y eso muchas veces te puede ayudar de una manera sencilla que puedas tener una atención anticipada. Y también, ¿no?, la persistencia, ¿no? Doctor, mi niño tiene mal olor todos los días. Algo debe estar pasando, eso no es normal, ¿no? Y muchas veces los hábitos también, hay algunos alimentos que pueden alterar la conformación de la orina, entre el color y también el olor, ¿no? El consumo excesivo de carnes, por ejemplo, de derivados proteicos, hacen una orina más cargada. Y ahí es también donde tenemos que hacer algunas intervenciones, sobre todo en los hábitos saludables, ¿no? Eso es algo importante. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo tenemos que tener estos hábitos preventivos también para cuidar la buena salud renal? Definitivamente para cuidar los riñones hay 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. El consumo de agua, eso es necesario. Evitar el consumo de sal, en exceso sobre todo. No digo que no consumamos sal, pero sí debemos evitar todos los que tengan exceso de sodio. Ahora en los alimentos la mayoría nos ayuda, tiene un etiquetado donde dice alto en sodio, y esos son los que a más cuidado le deberíamos tener. Y el tercero tiene que ver mucho con la actividad física, porque hay que recordar que el riñón también regula la presión arterial, y la hipertensión en la etapa tanto del niño, del adolescente, en teoría es normal, pero conforme vamos siendo adultos y esto no se convierte de repente en algo que nosotros monitorecemos, termina siendo un gran problema. Entonces son las 3 recomendaciones que deberíamos seguir, ¿no? El hábito de hacer ejercicio o actividad física en un niño a veces puede ir desde el simple hecho de llevarlo al parque, de que salga a jugar fuera con los amigos, pero sí debería ser realizado de manera continua, regular durante una semana, ¿no? Muchas veces también optamos por la medicina natural, ¿no? O los viejos secretitos de la abuelita. ¿Cuáles son los errores que cometemos, por ejemplo, al tratar de solucionar estos problemas por nuestra propia cuenta? Una infección urinaria definitivamente, como lo había comentado al inicio, es una infección por una bacteria, y es bien difícil que una bacteria muera solamente con medicación habitual o con, digamos, algún remedio casero. Casi siempre se necesita un antibiótico. Entonces, por allí los remedios caseros pueden aliviar los síntomas, pueden hacer que el niño esté más tranquilo, que no le duela, que no le fastidie, incluso mejorar el olor de la orina. Pero si es una infección, pues definitivamente sí va a necesitar un antibiótico. Ayuda mucho, y a mí siempre me preguntan, doctor, le estoy dando agüita de algunas hierbas, chancapiedra y demás, que normalmente se usan, agua de piña para los riñones. Y yo le digo, está perfecto, porque finalmente es agua. Y lo que yo necesito, o que se acostumbre su niño, es a tomar líquidos. Entonces, de alguna forma, es útil también, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces ya lo saben, amigos, tienen que estar muy al pendiente de todas estas recomendaciones, no esperar a que la situación se agrave. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo deberíamos de sacarnos un examen preventivo, no? Normalmente, y bueno, a veces cuando nosotros queremos saber, ¿no?, si mis riñones están funcionando bien, quiero saber si está todo bien, pues a veces un examen de orina que se puede hacer una vez al año no tiene ningún problema. Pero definitivamente el examen de orina en una situación ya de algún síntoma, pues es urgente, ¿no? Ahí no deberíamos dejar pasar mucho tiempo. Pero sí, estar chequeando, y sobre todo si considero que tengo algunos factores de riesgo, ¿no? El sobrepeso es uno de los más importantes, al menos en niños que ahora vemos con mucha más frecuencia, o que haya sido un niño que haya tenido problemas ya de infecciones anteriores, o haya sido un bebé prematuro. Son niños que necesitan a veces controles un poquito más seguidos en comparación a una población generalmente más sana, ¿no? Perfecto, entonces a tomar en cuenta todos estos detalles. Si mamá, papá tienen problemas recurrentes con los riñones, infecciones y demás,
¿Hay la posibilidad de que también tenga una carga genética? Sí, eso se describió hace más o menos unos 20 años. Hay algunas bacterias que tienen, podríamos decir, una predilección por algunos tipos de células que presentamos, ¿no? Son células que viven o que forman parte de nuestros órganos, y hay justamente una bacteria urinaria que es la Escherichia coli, que tiene facilidad por algunos tipos de células especiales y que sí, se heredan. A veces no podemos decir esto como la primera causa, pero cuando descartamos todas las otras posibilidades, definitivamente consideramos que la susceptibilidad genética es un factor. De hecho, ahora hay trabajos, hay un poco de investigación en base a cómo limitar esa facilidad que tiene esa bacteria de adherirse al epitelio de la vía urinaria para evitar infecciones, ¿no? Y ahí es donde se han desarrollado algunas cosas que, bueno, todavía están en fase de investigación, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos una consulta y dice, buen día, en el caso de un niño que tenga un solo riñón, ¿es más propenso a sufrir infecciones urinarias? La presencia de un solo riñoncito, pues es una condición que seguramente la mami sabe, es una malformación con la cual nació el pequeño. Afortunadamente, si es que ese riñoncito está único pero sano, normalmente por sí solo no aumenta el riesgo de infecciones. Hay malformaciones que sí aumentan el riesgo de infección, y a veces son riñones que a veces tienen quistes o riñones que tienen dilatación de la vía urinaria. Eso sí tienen más riesgo, pero un riñón único por sí solo no aumenta el riesgo. Sí, obviamente, si tiene una infección es un niño en el cual tenemos que cuidarlo al máximo, porque aquí el riesgo de daño renal es mayor, ¿no? Porque el otro ya no lo tiene. Entonces, definitivamente es un niño que hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado siempre. Perfecto, doctor. Nos siguen llegando más consultas a través de nuestra línea WhatsApp. Ahí está el número 913-16-2653. Así es que vamos a dar lectura a la siguiente, doctor. Dice, buenos días, doctor. Mientras se realiza el urocultivo, ¿qué tipo de tratamiento van recibiendo para las molestias hasta tener los resultados? Gracias. Muy bien, seguramente le ha pasado eso a mami porque es muy importante. Eso no lo comenté, pero el urocultivo es un estudio muy bueno, pero lamentablemente demora. A veces 3 días, a veces 5 días, y depende a veces del laboratorio. Sí se recomienda, o sí deberíamos usar un antibiótico empírico desde el primer momento en el cual yo sospecho una infección. Lo único que tengo que asegurarme es tener las muestras antes de darle el antibiótico. Eso sí es fundamental. Entonces, normalmente sí, hay antibióticos que nosotros sabemos que puedan haber usado antes o que sabemos que funcionan contra esos gérmenes. Pero que es fundamental el control, porque si yo le doy un antibiótico es muy probable que mejore. Y yo tengo que venir a ver al tercero o el quinto día qué salió en mi cultivo. Si salió positivo, muchas veces el esquema de tratamiento se debe completar una semana, a veces un poco más, dependiendo de la condición del paciente. Y también me va a confirmar qué antibiótico era útil. En algunos casos me va a decir que lo que yo le di al inicio funcionó, y en otros me dirá, ¿sabes qué? Este medicamento que le estás dando no funciona, hay que cambiarlo, porque si tú no haces eso, la infección a la semana va a volver. Entonces sí es muy importante el urocultivo para definir. No significa que va a retrasar el tratamiento, puede darse sintomáticos, puede darse un antibiótico, pero sí es importante reevaluar al tercero o al quinto día para saber que lo que yo le he dado funcionó y el niño va a estar bien, ¿no? Perfecto, doctor. Vamos con las recomendaciones finales, doctor. Muy bien, definitivamente infecciones urinarias, como para los padres, tenemos que estar muy al pendientes. A la segunda o tercera infección urinaria definitivamente es una necesidad que lo ve el nefrólogo pediatra. La mayoría de las infecciones sí pueden ser manejadas por el pediatra, pero cuando estas son recurrentes, pues necesitamos una evaluación especializada para determinar por qué está sucediendo esto. Más allá de tratarlas es el por qué. Y en ese sentido, pues tenemos que trabajar, y hay muchos pacientes que a veces reciben antibióticos muchas veces, o con antibióticos como prevención para infecciones. Normalmente no es un tratamiento definitivo, hay que hallar la causa. Entonces sí es importante identificar temprano los síntomas, hacer los exámenes correctos en el momento adecuado, y definitivamente en todos los casos saber por qué le dio la infección, ¿no? Eso es muy importante para estar tranquilos y para disminuir el riesgo de que se vuelva a repetir. Definitivamente creo que eso es lo más importante.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias al público que se ha puesto en contacto con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Coméntenos, doctor, para aquellos pacientes que quieran tener precisamente una consulta profesional con usted, ¿dónde y cómo podemos ubicarla? Bueno, actualmente yo trabajo en el Hospital Honorio Delgado, en el MINSA, y adicionalmente realizo la consulta en el Centro de Especialidades Pediátricas Crecer, que queda en Rivero 408. Tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, donde comparto mucha información, algunos videos. Considero que es muy importante la información para los padres en relación a las enfermedades, porque así como un buen tratamiento, una buena información, creo que mejora el éxito. Y bueno, comentar también que el día 14 de septiembre estaré en Cusco haciendo una campaña. Lamentablemente somos pocos nefrólogos pediatras en el Perú, en estas otras ciudades donde puedo realizar campañas no las hay, entonces estamos allí e invito a todos los pacientes del Cusco para poder evaluar casos que probablemente necesiten una evaluación especializada en esas fechas. Perfecto, toda la gente que nos está viendo desde la heroica ciudad del Cusco. Y bueno, una consultita antes para poder culminar esta entrevista, doctor. Dice, ¿por qué huele mi orina muy fuerte, doctor? Factores posibles: poca agua, esa es una; exceso de ácido úrico en la dieta, y eso obviamente se puede medir en el examen de orina; y lo último es pues siempre la posibilidad de que sea una infección, ¿no? Si es algo recurrente, poco probable que sea una infección, porque normalmente es una ocasión o 2 ocasiones. Pero cuando es por algún hábito, sí habría que estudiar qué está pasando en la dieta que puede estar generando esto, ¿no? Perfecto. Y sí, se ve. Entonces ya saben, hay que hacernos nuestros exámenes porque es importante también trabajar en la cultura preventiva. Hoy nos acompañó el doctor Fernando Arias Cáceres, él es nefrólogo pediatra, hemos desarrollado este tema tan importante, así es que papás, atentos a esas señales de alarma, acudamos al especialista a tiempo, sigamos el tratamiento al pie de la letra, a veces vemos 1 o 2 días, ya vamos mejorando, lo cortamos y ahí estamos cometiendo un grave error también. Doctor, que tenga un lindo día. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y atentos Cusco, porque el 14 de septiembre estará con una importante campaña de nefrología pediatra allá en la ciudad del Cusco, así es que toda la gente que nos ve desde allá, atentos amigos. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos con más para ustedes, no se muevan.